buenas tardes, Judith, Nicolás. Sean todos bienvenidos a esta su sección Justicia para Todos, un compromiso social con el ciudadano. En esta tarde tendremos algunos temas a requerimiento de Nicolás, que en algunas situaciones que se han presentado en lo que es nuestra localidad, en la provincia, se han presentado algunas irregularidades respecto de algunos procesos y actuaciones que se han generado en perjuicio de personas. Y vamos a tratar los temas, vamos a iniciar. Exacto. Antes de comenzar los temas, vamos a presentar un spot que han estado promocionando los dueños de este negocio, de un inconveniente que hubo aquí en Moca con el asunto de los motores. Se pasó bastante aquí con la incautación de los motores que se hizo ilegalmente, y que luego presentamos también los dueños de agencias que salieron en la defensa de estas personas perjudicadas con un operativo ilegal que se hizo, y explicaban que ellos no tenían nada que ver, que sus motores en las agencias estaban saldo con esa compañía, que habían pagado sus impuestos y todo eso. Por lo tanto, ellos estaban a la defensa de esos compradores que habían hecho en su momento la compra en sus negocios, independientemente de cuál fuera, y que por eso estaban a la defensa de ellos, y unidos ante esta lucha que fue ilegal, repetimos, la incautación de motores que se hizo. Entonces, ahora se está pasando este comunicado. Exacto. Vamos a verlo. X1000 hace de público conocimiento que en la provincia de Espaillat se perpetraron acciones delictivas de la peor calaña cuando un ministerial acompañado de 2 agentes policiales procedieron en redadas a despojar de manera selectiva a motoristas de sus motocicletas X1000, simulando ejecución de deudas. Los delincuentes llegaron a despojar a 22 motoristas de sus vehículos hasta el momento que estas acciones criminales fueron detenidas. Felizmente, nuestras autoridades conminaron a los perpetradores de tan viles acciones a devolver las motocicletas sustraídas. X1000 informa a la ciudadanía que ha notificado a las máximas autoridades del Poder Judicial, así como del Poder Ejecutivo, para que acciones vandálicas como las mencionadas no se repitan y se castigue a los responsables de manera ejemplar. Aquí está el comunicado, Juan. Se ha hablado de manera ilegal, Judith lo mencionó 2 veces. ¿Por qué ilegal? Bueno, lo primero, asumiendo lo que visto en los medios, y para no pecar de ligeros, podemos decir que al no existir notificación de algún tipo de deuda o notificación de algún tipo de acreencia por parte de la empresa o de las personas que realizaron esta actuación, es obligatorio, se impone el criterio de que es ilegal la toma o el haber adquirido, quitarle el motor a estas personas que transitaban de manera libre. Podemos también establecer que la Constitución de la República Dominicana establece lo que es el derecho de propiedad y enmarca un sinnúmero de situaciones. O sea, cuando habla el artículo 51 de la Constitución, que expresa que toda persona tiene derecho a la propiedad, habla de bienes, y esos bienes pueden ser muebles, y esos bienes muebles tendremos que dentro de ellos están también los vehículos, y esos vehículos en este caso pasarían a ser la propiedad que ha sido perpetrada o lesionada a lo que son estas personas que sin lugar a dudas se han visto perjudicadas no solo por un día, sino por los daños que han recibido los motores como tal. En ese sentido, la actuación que se desplegó, sí, no estaba fundamentada en una creencia o en una deuda llamada popularmente con la empresa por el motor, como ya ellos pudieron certificar, tanto la empresa que representaba a X1000 como los propios propietarios. Obviamente tendremos de manera contundente que decir que la actuación que se desplegó fue ilegal. Yo creo que aquí pudiéramos hablar... ¿Cómo pudiera hacerse legal, Juan, que te interrumpa, el hecho de yo tener mi vehículo pago, sí, una marca cualquiera, está pago, ¿cómo pudiera hacerse legal de que me incaute mi vehículo? ¿Qué le faltó a esta persona? Que despojaron a personas que tenían su motocicleta 100% paga.
¿Cómo se haría legal? ¿Hay un procedimiento o no se justifica bajo ninguna circunstancia? Es que si tú tienes el vehículo pago y es de tu propiedad, no hay ningún tipo de derecho. Has adquirido todo el derecho sobre la cosa mueble. Y esa cosa mueble ha pasado a ser de tu propiedad, independientemente que tú no la hayas traspasado. O sea, si tú tienes un acto de venta y entonces la matrícula, vamos a poner el supuesto, que la matrícula del vehículo figure a nombre de otra persona, en principio pudieran embargarlo porque está a nombre de esa persona, de esa tercera persona, y esa persona tiene una creencia con fulano de tal. Pero, en tanto yo tenga algo que valide esa adquisición de la cosa mueble, yo voy a estar protegido sobre el derecho de la cosa que tengo. Entonces, creo que para validarlo sería para mí, en este caso, insostenible por la parte que cometió la acción, que yo, sí, todo en principio, es así como se está conociendo. Sí, todo es como se dice. Por eso quise decir que no quiero pecar de ligero, porque no he visto ningún tipo de documentación ni notificación alguna que ampare la actuación que ellos realizaron. Por eso, cuando pasaban el expo, hubo dos palabras que me sorprendieron. Primero, que decía delincuentes. Todavía no podemos hablar de delincuentes, son imputados. Las personas pudieran ser imputadas de un hecho criminal, en principio, imputadas de un hecho criminal, pero no así decir actos vandálicos de delincuentes, porque todavía no hemos constatado tal actuación, y esa actuación tiene obviamente que ser validada por una persecución que van a iniciar las víctimas, que va a ser proseguida también, si es acción pública en instancia privada, por la fiscalía, y que luego un tribunal dirá si son delincuentes o no lo son. Entonces, en ese sentido tenemos que ver cómo, en principio, y creo que pudiera darse una multiplicidad de tipos penales, porque tú me dirás en un momento, bueno, el que despojan, si a ti te despojan de una cosa, el que despoja a alguien de la cosa de otro, estás robando. Así que es un ladrón. Pudiéramos estar hablando también de si la figura del robo, y hasta con violencia. Y el que roba es un ladrón, ¿verdad? Exactamente, el que roba es un ladrón, pero hay que probar primero todo eso y ver si en realidad nosotros pudiéramos establecer que no hubo ningún tipo de fundamento que amparara la actuación que ellos realizaron. Además, hay otra situación importantísima en este caso, y que yo discutía con un colega hace unos días. Yo decía, es que este caso es complejo, no es tan sencillo, porque se está persiguiendo a alguien o se quiere perseguir a alguien que se dice que es la persona responsable, pero detrás de esa persona, la actuación que se inició, no se decía que era una empresa. Yo no estoy al tanto, ni he visto el documento. Se decía que era una empresa. Entonces, si es una empresa, es a la empresa que hay que perseguir, no hacia una persona. Entonces, ahí comienza a complicarse el asunto. Entonces, ¿a quién persigo? ¿Al autor intelectual del hecho, que todavía en República Dominicana no puedo perseguir, y que lo hemos dicho cientos de veces? ¿O persigo a la empresa como tal, como persona jurídicamente responsable por la actuación desplegada por estos agentes que también pueden ser perseguidos de manera personal? Entonces, es un poco complejo el asunto, no es tan fácil, pero creemos ciertamente que bajo los términos de lo que se está planteando aquí, solo tenemos un derecho de propiedad sólido, amparado en la Constitución, amparado en el Código Civil, que consagra que las cosas muebles, en este caso los motores, son propiedad privada, y que no puede ser perpetrado por nadie, ni incluso el derecho al libre tránsito, que también fue lesionado en este sentido. Juan, como sabemos que eres un abogado penalista, tenemos otro caso breve que quiero que toquemos. Judy hablaba al inicio del programa, 12:30, 12:40, sobre un caso que sucedió en Santo Domingo. Vamos a repetirlo, Judith, con la joven que se lanzó del carro y esto. Ok, es algo que está a nivel nacional, una información que está a nivel nacional, y un tipo iba con su pareja en el vehículo, pero ella entendió que había mala intención porque salieron para un lugar y luego el camino se desvió. Ella se tiró del vehículo, pero él de todas formas la recogió, la metió en el baúl, pero luego por una redada, coincidencia y para suerte de la mujer, el tipo fue atrapado. En el baúl estaba una caja de fósforo, había gasolina y había una pala, más la mujer maltratada, golpeada. Entonces, sí, golpeada, exactamente. En este tipo de casos. Tentativa de secuestro, veo yo. A mi entender, hay una tentativa de secuestro. ¿Y no hay tentativa de homicidio también? Yo me iría por la tentativa de secuestro, que son 30. 30. 30 seguro. La tentativa de homicidio me da un rango de 10 a 20 años
mientras que la tentativa de secuestro, una persona raptada de manera sin involuntaria, obviamente, el tema de meterla en un baúl, golpearla, son todas las características que consagran obviamente el tema del secuestro, y una tentativa que ha sido una tentativa frustrada, que no ha sido porque él ha desistido, no ha habido un desistimiento, no da lugar a ningún tipo de circunstancias atenuantes, sino que tiene obviamente el tema de una tentativa frustrada, producto de que a él lo en esa redada, como tú dices, por casualidad, gracias a Dios, y por eso se evita un mal mayor. ¿Cuál sería el destino? Podemos presumir que la persona iba a ser muerta, en principio, pero lo que sí estamos seguros es que Hebra iba involuntariamente, que fue secuestrada. Eso sí pudiéramos nosotros establecerlo en un tribunal y decir que como tal, independientemente de que no había un resultado muerte, independientemente de que no sabemos cuál iba a ser el resultado, si iba a ser violación, si no sabemos si iban a continuar los golpes y las heridas, el hecho de que se desplegó todo esto y que había fósforo, gasolina, anunciaba ya o premeditaba una actuación criminal grave, y por ende podemos hablar aquí en este caso, a mi entender, sobre la tentativa de secuestro, que se castiga como el crimen mismo, que sería de 30 años para ese individuo. Sin apelación. Sí, con derecho a apelación. Claro, derecho a apelación tiene siempre. Lo que no va, o sea, lo que puede, la variación de las penas la determinarían los jueces, pero yo creo que con el tema de la tentativa frustrada, si se logra demostrar en un tribunal a través de los agentes que capturaron al individuo, a través de un levantamiento del acta de flagrante delito, bien levantada, acorde con lo que dice la normativa penal procesal nueva, yo creo que no habría forma humana para que esta persona no fuera sancionada con una pena de 30 años para el delito que establece la ley de secuestro. Ven acá, vamos a aprovechar a Juan, creo que nos quedan 2 minutos, con el caso de la jueza de aquí de Moca, que le dio libertad. No te me rías, Juan. Yo sé que a ustedes no les gusta tocar los casos que conciernen. No, lo que pasa es que lo tocamos la semana pasada. No, sí, lo que pasa. Dale un resumen porque yo no estuvo ese día. Sí, no, mire, Judy, la semana pasada me río por eso, porque yo no tengo problemas con decir mi juicio, porque entiendo que todos, como amparados en la ley, debemos de, obviamente, dar nuestro punto de vista, y eso es la democracia. Y obviamente en el marco de la interpretación de la norma legal establecida por el legislador, los jueces simplemente se acogen a ella, y nosotros pedimos y proponemos en base a ella. O sea que te puedo decir que, como dije la semana pasada, la situación que existe con este caso, perfectamente ella estaba facultada para dar la decisión. Ahora, ¿cuál es la gravedad del asunto? La gravedad del asunto se presenta al momento de nosotros ver que en un caso, por ejemplo, de una persona que se metió en una finca y se robó unos plátanos, le den prisión preventiva y lo manden por 3 meses para el CCR de la isleta, y a este individuo que comete prácticamente una tentativa, yo vería aquí, dependiendo de la edad del menor, que la desconozco, 2 meses. Un infanticidio. 2 meses. Bueno, el infanticidio creo que hasta el mes que se establece, pero una tentativa de un hecho grave. Entonces, en principio, me establece presupuestos, pero en razón de la pena que existe, pudiera yo decir que es un hecho grave y que entonces debió ser otro tipo de medida. Siempre digo que la medida de prisión preventiva es una medida excepcional. Ahora el juez tiene que saber cuándo el hecho puede generar o puede devenir en una probable fuga, y obviamente ser coherente de que si a ti te meto prisión preventiva, que te robaste plátano, y a ti entonces que tiras a un muchacho al suelo casi para matarlo y que lo dejas en este estado, te voy a dar la libertad. Entonces eso fue lo que criticamos la semana pasada, y que esperamos que termine en un buen resultado el proceso que se está siguiendo en contra de este individuo. Gracias al licenciado Juan Santos nuevamente por estar con nosotros en este jueves, que fue tu último jueves ya. Mi último jueves. En Acceso. Sí, mi último jueves del 2012.